Mi nombre es Joan Luis Erneguet y soy trabajador de la empresa Campusport. Los trabajadores de dicha empresa trabajamos por los diversos polideportivos municipales de Valencia. Debido a que en la situación en la que estamos no hemos podido acudir a nuestro centro de trabajo, al igual que vosotros no podéis venir a las clases, se ha llevado a cabo la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, en la cual nosotros vamos a acercarnos a vosotros a través de ciertos vídeos interactivos, ¿vale? Para que, en este caso, vuestros peques, ¿vale?, puedan practicar diversos ejercicios que tengan relación con la natación y así puedan mejorar un poquito y así cuando puedan volver a los cursillos, ya estén preparados. Es decir, que una vez vuelvan ya pues tengan algo de nivel, ya que siempre es muy común, ahora que se está en casa, a lo mejor hacer menos ejercicio y tal. Entonces estos vídeos os tienen que servir de motivación, ¿vale?, para ir haciendo cierta actividad diaria. Recordaros, ¿vale?, que desde hace poco en la descripción de los vídeos, ¿vale?, tendréis un link en el cual os va a llevar a una encuesta y en dicha encuesta pues vais a poder valorar, si os gustan o no nuestros vídeos, sugerencias, cosas que creéis que deberíamos mejorar, etc. Yo por mi parte también recordaros que podéis escribirme en los comentarios cualquier duda que tengáis, ¿vale?, cualquier sugerencia, alguna cosa que os gustaría saber y yo os la responderé en cualquier momento, ¿vale? Después de eso, deciros que la clase de hoy va a ir dirigida a los preescolares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir dirigida al grupo de menor edad, ¿vale? Es decir, serán niños de entre 3 y 5 años. Por lo tanto, yo voy a hacer ejercicios muy básicos, ¿vale?, para que vuestros hijos puedan practicarlo muy poquito a poco, ¿vale?, y que ese ejercicio, aparte de hacerlos una movilidad, ya que para mí, yo personalmente, ¿vale?, eso no quiere decir que sea lo correcto, pero yo pienso que a los niños de esa edad es muy importante empezar a inculcarles valores, como la movilidad, ejercicios dinámicos, que se muevan, que aprendan a hacer cosas, ¿vale?, más que centrarme en ejercicios de natación, ¿vale?, ya que si a esa edad lo que tienen que tener es una base. Si no tienen esa base, no van a aprender a nadar nunca. Y sobre todo, muy importante, factor psicológico, hacer que los niños se diviertan, que tengan interés por el deporte, ¿vale?, ya que están en una edad muy delicada, son muy influenciables y entonces hay que intentar motivarlos de la mejor forma posible, Y para eso estamos aquí, para eso os vamos a llevar los diferentes vídeos, ¿vale? Aunque ya llevamos con esta iniciativa prácticamente un mes, ¿vale?, por si alguno es nuevo o es la primera vez que veis mis vídeos, ¿vale?, mis vídeos se suelen dividir en un calentamiento que suele durar entre unos 5 o 10 minutitos, después ejercicios, ¿vale?, en los que haremos 2 o 3 ejercicios como mucho, ¿vale?, y después haremos unos estiramientos, que también duran un poquito. Y preguntaréis, Joan, ¿por qué dedicas tanto tiempo a los calentamientos y a los estiramientos? Vale, os lo voy a explicar. Para un niño pequeño es muy importante que adopte valores. Es decir, para mí es imprescindible que aprenda a calentar, cómo calentar, que empiece a... Sé que es muy pequeño, pero que empiece a cerciorarse de lo que significa eso y que empiece a hacerlo un poquito a poco, para cuando sea más mayor ya le salga eso de forma innata, ya que hay muchos niños que ya cuando son más mayores ni calientan, ni estiran y eso que provoca, que acaban teniendo lesiones. Y muchos no lo sabéis, pero una lesión a temprana edad es de lo peor que hay, porque recordar que en esa edad los niños están en crecimiento, ¿vale?, y una lesión puede afectar a su crecimiento óseo. Por lo tanto, eso siempre tenemos que evitarlo. Por lo tanto, en mi opinión, ¿vale?, recalco que esto siempre es mi humilde opinión, hay que darle el mismo valor tanto al calentamiento como al estiramiento, como al entrenamiento, ¿vale? Ya que un niño no necesita hacer sesiones de entrenamiento intensas, necesita ir familiarizándose con los ejercicios. Por eso si muchas veces los padres veis que a lo mejor está el niño, y decís, uy, si es que lleva todo el rato haciendo el mismo ejercicio. Y yo os diré, si fuera mi caso, sí. ¿Por qué? Porque los niños tienen que tener una base y hasta que no superen esa base no pueden pasar al siguiente nivel. Porque si los pasamos sin la base, no van a avanzar, ¿ok? Y una vez dicho esto, vamos a empezar con el calentamiento. Quiero que veáis, ¿vale? Esta clase la voy a realizar todo sentado. Es decir, os voy a demostrar que
la clase de hoy puede hacerla un niño pequeño porque no necesitamos ni tenernos en pie. Es decir, hay niños, ¿no? Nosotros a veces tenemos niños de 3 años que no se aguantan mucho o tienen poca movilidad, ¿no? Entonces a lo mejor hay ciertos ejercicios que si los realizaran se caerían. Entonces hoy os voy a traer un entrenamiento totalmente sentado y vais a ver que va a ser efectivo, ¿ok? Primero de todo, ¿vale? Recordad, también lo podrán hacer sentados en el suelo. Yo lo hago sentado en una silla porque se me hace incómodo estar en el suelo, pero pueden hacerlo con una toalla y estar en el suelo, ¿no? O yo les recomendaría con una sillita un poquito más baja, ¿vale? Para uno de los ejercicios que vamos a hacer. Luego, importante, que estén hidratados, ¿vale? Yo siempre me dirijo a los padres, ¿vale? Cuando doy preescolar, habrá monitores que se dirijan a los niños, pero yo prefiero dirigirme a vosotros. Y que estén correctamente hidratados, ¿vale? Ya que en un niño la alimentación y la hidratación es muy importante para su crecimiento. Vale, y una vez ya os he dicho todo esto, vamos a empezar con el calentamiento, ¿vale? ¿Qué va a hacer el niño? Vamos a mover la cabecita hacia un lado, ¿vale? Muy despacito. Unos 15 segunditos. Y luego hacia el otro lado. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a decir que no. No. Y la cabecita hacia un lado y hacia el otro. Siempre realizando despacito. No, decimos que no. Y ahora decimos que sí. Vale. Ahora vamos a pasar a los hombros. ¿Cómo vamos a calentar los hombros? Moviendo los brazos como si fuéramos un pájaro. Ahí. Hacia los laditos. Y luego vamos a moverlos hacia adelante. Muy bien. Vale. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Vale, ahora vamos a hacerlo con un bracito. Y luego hacia adelante. Y cambiamos. Bracito. Y luego hacia adelante. Vale. Fenomenal. Vamos a repetirlo una vez más. Ladito. Y hacia adelante. Vale, cambiamos de brazo. Y hacia adelante. Vale, ahora vamos a mover las muñequitas. Un ladito. Y luego hacia el otro ladito.
lado y hacia el otro. Y ya tendríamos el calentamiento de hoy finalizado, ¿vale? Recordar, de normal siempre hay una fase específica y una fase general, ¿vale? En el calentamiento general nos moveríamos un poquito para subir la temperatura corporal. Pero, como hoy vamos a hacer la sesión sentados, no nos sería necesario realizar subir la temperatura corporal y hacer una sesión en movimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a estar luego haciendo ejercicios de pie, ¿vale? Vamos a estar sentados, por lo tanto las piernas tampoco vamos a calentarlas, ¿vale? Así que os voy a explicar el primer ejercicio. Vale, vais a poner al niño de forma que enfrente suya tenga un objeto, ¿vale? Recordad, un objeto que él pueda coger, que no sea peligroso, que no se pueda meter en la boca, que no pueda hacerse daño, etcétera, ¿vale? Yo en mi caso va a ser una botella de agua. Y vamos a ponerla enfrente nuestra, ¿ok? Vamos a sentarnos, ¿eh? Se va a sentar y nos vamos a poner un objeto delante. Como veis, yo estoy aquí y más o menos a mi altura, si yo extiendo, mis manos están a la altura de la mitad de la botella para poder cogerla bien, ¿vale? Quiero que vosotros pongáis a vuestro niño en una posición similar, ¿vale? Si el niño, por ejemplo, quisiera estar sentadito en el suelo, pues es lo mismo, sentado en el suelo, y en el suelo a cierta altura le ponéis una cosita que él llegue a coger, ¿vale? Que esté medio lejos, que le cueste un poquito llegar, pero que llegue con estirar los brazos, ¿vale? No se lo pongáis aquí, porque no tiene que encorvarse, ¿vale? Tiene que estar recto y llegar, ¿vale? Pero que veáis que tenga que estirar la mano. ¿Veis? Yo tengo que estirar el brazo. Tengo que tener el brazo estirado, si no, no llego. ¿Qué vamos a practicar con esto? Que el niño a la hora de nadar estire los brazos. ¿Veis? Ahí, y a la brazada y estira. Y eso nos valdrá para cualquier ejercicio. El niño va a coger la manía, pero manía buena de tener el brazo completamente estirado. ¿Lo veis? Vale. Pues entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Muy sencillito. Vamos a estar rectos, ¿vale? Vamos a coger la botella estirando y nos la vamos a llevar al pecho, tocamos y la dejamos. Tocamos la pierna y cogemos otra vez al pecho y estiramos. ¿Vale? ¿Qué vamos a estar practicando? Aparte de esa extensión de brazo que nos va a servir para crawl, ¿vale? Vamos a practicar el movimiento de braza en el cual estiramos los brazos del todo. ¿Ok? Aunque los niños pequeñitos no hagan braza hasta que tengan cierto nivel, es una manera ya de ir iniciándolos, ¿vale? Sobre todo nos va a servir para eso, para estirar bien los brazos, ¿ok? Así que vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones, ¿vale? Así que empezamos. Recordar, cualquier duda, cualquier cosita me la podéis preguntar, ¿vale? No tengáis ningún problema. Si el niño tiene limitación, pues bueno, se lo podéis poner más cerca, podéis ayudarle, simplemente que lo toque, a lo mejor que no se lo lleve, ¿vale? Eso ya, más o menos, tenéis que ver vosotros, ¿no?, el nivel que pueda tener vuestro hijo. Pero esto es un ejercicio muy sencillito que yo creo que el 90% de los niños podrán hacerlo. Así que vamos a empezar con la primera serie, ¿vale? Vamos en la pierna, cogemos, tocamos el pecho y volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ejercicio muy sencillito, pero a la vez para ellos será demandante. Además también les va a venir muy bien a nivel articular porque van a ganar flexibilidad en el brazo, ¿vale? Pero muy importante, papis, recordad siempre que veáis que el niño tiene el culete atrás y la espalda tocando la silla. Como veis yo, para cogerlo no me encorvo, ¿vale? Yo no saco mi espalda de mi posición, mi espalda está siempre recta con el culo atrás y simplemente alargo los brazos para cogerla, ¿veis? ¿Veis que yo no tiro hacia adelante mi cuerpo? Yo estoy recto en todo momento, ¿vale? Tenéis que intentar que vuestros hijos estén en la misma posición. Y sobre todo que coja un objeto que no pueda ser peligroso, ¿vale? Cualquier objeto de vidrio, cualquier cosita, ¿vale? Que se pueda caer y romper. Y que no sea una cosa pequeñita, ¿vale? Para que no se la puedan meter en la boca. Vale, vamos con la siguiente serie, ¿ok? Estiramos. Pecho. Mano. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10, ¿vale? Muy importante que tengan en cuenta la secuencia, ¿vale? De pierna, cogemos, volvemos, pierna, ¿vale? Así cogerán, luego harán, cuando hagan la braza de braza, cuando la aprendan, pecho, como veis que es nuestra posición inicial, y estiraremos, que es lo que están haciendo con la botella de agua, ¿vale? Es un ejercicio muy práctico, que además es lo que te digo, crawl, luego nadarán, cuando les diremos saca el bracito, cuando vayan a caballito hoy, estirarán el brazo como si quisieran coger esa botella, ¿ok? Vamos a descansar un poquito más, ¿vale? Y haremos la siguiente. Como veis, yo he hecho 4 series, ¿vale? De 10 repeticiones, pero si veis que vuestro niño va muy bien, puede hacerlo a 12, 15, 20 y al revés. Si veis que le cuesta mucho, 8, 6... Eso ya tenéis que ir viendo más o menos el nivel que tiene vuestro hijo, ¿vale? Así que vamos a ir con la tercera serie. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. ¿Vale? Descansaríamos un poquito más. Y ya después, pues, realizaríamos la última serie que nos faltaría, ¿ok? Como veis, muy importante la posición, ¿vale? Sobre todo los niños a esas edades, es muy importante que se les enseñe a tener una buena postura. Eso es clave, ¿vale? Así que descansamos un poquito más. Y vamos a ir con la última serie. Vamos a ello. 1. 2.
8, 9, y 10. Muy bien. Con esto tendríamos hecha todas las series. Y ahora vamos a realizar una serie, ¿vale?, del mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo con un bracito, ¿vale?, para practicar un poquito lo que sería de forma unilateral, ¿vale?, ya que de esta forma van a poder alargar un poquito más el brazo, ya que estando con los dos siempre se tiende a encorvar antes, ¿vale? De esta manera podemos estar rectos y estirar más el brazo, porque tenemos el otro en una posición más recta, ¿vale? Eso podéis probarlo hasta los papis. Si estáis aquí, veréis que estiraréis menos sin tener que encorvaros, ¿vale? Mientras que de esta forma, ¿veis? Mirad, puedo estirar más, ¿vale? Así que vamos a hacer una haciendo 10 con cada brazo, ¿vale? Estiramos y al pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Muy bien, con esto tendríamos los ejercicios y vamos a realizar antes un último ejercicio que les va a venir muy bien a nivel postural, ¿vale? Mirad, se van a sentar en una silla o cualquier sitio y vais a decirle que se tiren hacia atrás, es decir, que tiren los hombros todo lo que puedan atrás y se toquen las piernas, así, ¿vale? Es decir, lo más recto que puedan, ¿vale? Sin tocar la silla, es decir, ahí, ¿lo veis? ¿Veis que yo lo toco con el glúteo y la lumbar, pero que yo no tengo la espalda apoyada? Ahí, ¿vale? Se tocan las piernas y atrás. Y vamos a aguantar ahí unos 15 segunditos, ¿vale? Muy importante para que aprendan a ponerse rectos, es decir, estirar hombros atrás y se toquen las piernecitas. Para que estén más erguidos, podéis decirle que se toquen la zona de la cadera, así se obligarán más a tirar los hombros atrás, ahí. Y vamos a aguantar 15 segundos, ¿ok? Vale, empezamos. 5, 10 y 15. Y volvemos a la posición inicial. Vale, descansamos un poquito más y vamos a hacer la siguiente serie. Vale, vamos, apoyamos y atrás. Importante que estén rectos, ¿eh? 5,
y 15. Vale. Con esto ya tendríamos hecho la parte del entrenamiento y por tanto solo nos faltaría el calentamiento. Ahí el estiramiento, perdonad. Y esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito. Vamos a dejar un poquito la silla, ¿vale? Y vais a decirle que toque, ¿vale? De forma que les cueste un poquito llegar y van a aguantar ahí 15 segunditos, ¿vale? Para estirar los hombros, pero de una forma muy poco agresiva, ¿vale? Le vais a decir, coge algo y quédate quieto, ahí, ¿vale? Y aguantaremos unos segunditos, ahí, ¿vale? Y luego podéis hacerle lo mismo, pero de lado, que coja una cosita y que aguante de 10 a 15 segunditos, ¿vale? ¿Veis? Así sería una forma muy práctica de estirar, sin hacerse daño, sin forzar y de una forma muy cómoda, ¿ok? Pues entonces, esto sería todo por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Recordad, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Para valorar estos vídeos. Espero que os haya gustado. Recordad, Valencia entrena en casa y hasta la próxima. Un saludo.